señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 46 al 59. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas de los judíos: ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Respondieron los judíos: ¿no decimos bien que eres un samaritano y que estás endemoniado? Respondió Jesús: yo no estoy poseído del demonio, sino honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado a mí. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. En verdad os digo, quien guarde mi doctrina no morirá jamás. Dijeronle los judíos: ahora conocemos que estás poseído de algún demonio. Murieron Abraham y los profetas, y tú dices: quien guarde mi doctrina no morirá eternamente. Por ventura eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y que los profetas que también murieron. ¿Tú por quién te tienes? Respondióles Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios y no le conocéis, mientras que yo le conozco. Y si dijese que no lo conozco, sería tan mentiroso como vosotros. Mas le conozco y observo sus palabras. Abraham, vuestro padre, deseó con ansia ver mi día. Lo vio y gozó mucho. Y le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Respondióles Jesús: en verdad os digo que antes que Abraham fuera creado existo yo. Tomaron entonces piedras para lanzárselas, mas Jesús se ocultó a sus ojos y salió del templo. Palabra de Dios, alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio sean perdonados vuestros pecados. ¿Pueden sentarse? Primer domingo de Pasión, estación en San Pedro. Los últimos días que nos separan del arresto de Jesús nos lo muestran objeto constante del odio de sus enemigos. Pero qué divina grandeza en ese ir él mismo a su pasión como dueño de los acontecimientos. Tiene a raya a sus adversarios, seguro de su hora, en que realizará la redención por su obediencia al Padre y la efusión de su sangre. Avanzan del Rey las banderas y brilla el misterio de la cruz. Donde la vida halló muerte, allí su muerte dio vida. La Iglesia, en el vestíbulo de estos grandes días, nos muestra en Jesús a la víctima inmaculada del sacrificio, que se prepara, y también al vencedor de la muerte al principio de la vida. Solo en Jesús piensa en la Iglesia. Solo en Jesús piensa la Iglesia. Continúa ofreciendo a Dios la penitencia cuaresmal de sus fieles, mas su atención se encuentra en la pasión del Señor, de quien nos viene la salud. Lo reflejan particularmente los cánticos de las misas de ambas semanas. Los textos están casi siempre en primera persona del singular. Cristo solo habla. Él asume la plegaria y los elementos de todos. Es el justo perseguido, aterrado por la muerte próxima,
amenazado por los pecadores, quien pide gracia y justicia. Es una misa de preparación. Por eso dice aquí, en la última parte del fragmento del Evangelio, y tomaron entonces piedras para lanzárselas, mas Jesús se ocultó a sus ojos y salió del templo. Ese proceso de ocultamiento, ya que son los últimos días en que el Señor estará entre el pueblo de Israel predicando y hablando y enseñando, ya que el domingo que viene estamos recordando y conmemorando el domingo de la entrada de Jesús a Jerusalén, lo que se llama en la iglesia el Domingo de Ramos. Recordemos que ya les he enseñado en otras homilías que el ciclo de la iglesia nos permite injertarnos en cada uno de los tiempos a la vida de Cristo. Las almas pueden injertarse definitivamente en la vida de Cristo en cualquiera de las etapas de su vida. Su nacimiento, su ida a Egipto, su vuelta a la tierra de Israel, su niñez, su adolescencia, su juventud, su adultez y madurez. Cada uno de nosotros, en especial la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, que debería de ser una iglesia misionera, una iglesia dedicada a predicar a Cristo para que otros vengan a Él. Es como la vida de Jesús, es como un camino hermoso en el cual todos los que quieran ingresar al camino que es Jesucristo, pueden ingresar a Él en cualquier etapa de su vida, desde su anunciación, e inclusive desde su anunciación a través de los patriarcas y los profetas, o lo mismo hasta su ascensión a los cielos. El alma, los que somos iglesia, los que somos parte de su cuerpo místico, podemos reactivar nuestro bautismo, podemos reactivar, renovar la relación con Dios a través de entrar en cualquier etapa de la vida de Cristo. El río, el camino que es Jesucristo, es como un río de agua viva que va corriendo y cada quien puede internarse y meterse a bañar en ese río de agua viva o entroncarse en ese camino en cualquier etapa de la vida de Cristo. Estamos pues en la etapa de la pasión de Cristo, en la cual la iglesia nos invita a integrarnos al cuerpo místico de Cristo si queremos participar de una manera más grandiosa y más plena del proceso redentor de Cristo a través de su propio sacrificio en la sangre de su cruz. Nos invita a unirnos a Él, nos invita a ir con Él, como decía el domingo pasado, vamos a Jerusalén, vamos a Jerusalén. Y ya el próximo domingo entrará en Jerusalén. Entonces nosotros nos podemos integrar de una manera positiva, consciente y maravillosa. Jesús es la Torá viviente. Jesús es las tablas de la ley entregadas en el monte Sinai a Moisés, y toda la escritura está en Él. Él es la escritura viva. Él es la palabra del Padre viva, actual, viviente y expresada. Él es la vida divina. Él es la Torá viviente. Él vino a realizar todo lo que en el Antiguo Testamento fue entregado. Él viene a vivirlo y a enseñarnos cómo vivirlo con plenitud.
Por eso dice a los judíos: ¿quién de vosotros me convencerá de pecado? Recordemos que toda la situación de la pasión de Cristo, cuando se da todo el asunto desde el prendimiento en el huerto de Getsemaní hasta la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los judíos transgredieron todas las leyes de la Torá para poderlo condenar a él a la cruz. Hasta inclusive, amados hermanos, hay algo que hoy les tengo que decir. Los judíos, hay un libro judío que se llama el Talmud. Hay un Talmud de Jerusalén y hay un Talmud de Babilonia. En ese Talmud, que son una recopilación de la tradición judía, que obviamente tenemos que reconocer que hay mucho allí que es tradición judía, que es, por ejemplo, es como en algunos aspectos sobre Israel, en algunos aspectos sobre los patriarcas, pues la Iglesia Católica desgraciadamente se desconectó. Desgraciadamente hay que reconocerlo, inclusive en la iglesia tradicional, se desconectó de las profundidades de la Torá. Y así como nosotros, los obispos y sacerdotes tradicionalistas, defendemos vivamente la tradición de la iglesia, aquella enseñanza que pasa de maestro a discípulo, de boca a oído, de tal manera que en la iglesia, si no existiese el Nuevo Testamento escrito, la iglesia estaría enseñando a hoy lo mismo que enseñó en el tiempo de Jesús. Así también los judíos. Pero así como en la cuestión de la tradición cristiana, los sabios cristianos, los sabios católicos, han recibido la tradición ancestral, inclusive con la tradición ancestral del pueblo de Israel. No todo quizá, pero sabemos que lo que la iglesia que es fiel a la tradición enseña es lo que Jesucristo enseñaba, porque pasó esa enseñanza y esa doctrina de padres a hijos, de maestros a discípulos, de obispos a sacerdotes, vía oral. Así también los judíos, en el Talmud está consignada y escrito vía oral muchas cosas de los judíos que son muy dignas y muy hermosas. Pero no podemos decir que todo lo que está en el Talmud sea totalmente puro, porque en el Talmud hay muchas enseñanzas que no se pueden considerar como enseñanzas de Dios. Por ejemplo, en el Talmud dice que los judíos pueden tener el acto sexcarnal con los gentiles, y que para ellos eso no es pecado, porque como no somos parte de su pueblo, eso no es pecado. En algunos puntos del Talmud hay cosas que son muy desfavorables para los pueblos gentiles. Son como injerencias, ¿no? Y entre esas cosas se habla, y lo tengo que decir porque hay judíos que lo están hablando por internet, que Jesús no era hijo de José, que Jesús era hijo de un tal Pantera, que la Virgen María fornicó, que estaba casada con José y que fornicó, que le hizo traición a José con un soldado romano llamado Pantera. Esta es una doctrina
que le enseñan a los judíos desde niños los judíos. Hay cosas respecto de la Torá, respecto al Antiguo Testamento, muy hermosas en el Talmud, hay que reconocerlo. Tenemos los Midrash, los Midrashim, libros también de mucha tradición, donde se hablan verdades explícitas que están implícitas en la Torá o en los libros de los profetas. Pero así como hay esto, también hay injerencias, hay añadiduras, y que ellos se los enseñan a sus hijos como doctrina verdadera. Y esto lo digo porque en internet hay judíos que están diciendo esto, que Jesús no pudo ser el Mesías, que Jesús no llenó ningún requisito del Mesías, que era hijo de fornicación o hijo de adulterio, eso lo dicen. Pero en este sentido, obviamente, que para los judíos esto ha sido un escándalo, y por eso vamos a encontrar que en algunas ocasiones los judíos le dicen a Jesús que es hijo de fornicación, por ahí en algún texto del Nuevo Testamento se lo dice, ¿no? Pero lo que sí les dice Jesús es: demuéstrenme las cosas, demuéstrenme que soy hijo de adulterio, porque realmente los únicos, los judíos en sus libros escriben que a Jesús lo mataron los romanos. Ciertamente que a Jesús lo mataron los romanos. Pero los textos más antiguos y los textos más explícitos y los textos más claros sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo son los evangelios. Y ahí se ve claramente la hazaña de los sacerdotes fariseos para matar a Jesús. A toda costa lo buscan que lo crucifiquen. Aun cuando el mismo Pilato lo encuentra inocente. Y esto hay que quitar de la mente la idea de que Pilato era un hombre justo, porque no fue así. Los anales históricos hablan de que Poncio Pilato, fue uno de los más sanguinarios gobernadores romanos dentro del Imperio Romano. Pero para que Pilato pudiera encontrar inocencia en Jesús, quiere decir esto, que no le pudieron demostrar nada. Los mismos evangelios nos hablan de cómo en la noche, cuando es tomado preso en el huerto de Getsemaní, lo llevan a la casa de Caifás, donde se encuentra su suegro Anás. Caifás era el sumo sacerdote aquel año en el templo. Aparecen muchos acusándolo, muchos judíos que lo acusan y no se ponen de acuerdo entre ellos. No encontró Caifás ni Anás, no encontraron razón para condenarlo, porque los mismos testigos que se presentaron ante el Sanedrín durante la noche no se ponían de acuerdo, según la jurídica de los judíos de ese tiempo. Y realmente la única razón para condenarlo no va a ser ni porque Jesús profanó el sábado o cualesquiera de los mandamientos de la Torá. En ese sentido, no hay ni una sola razón en ninguno de los textos para pensar que Jesús profanó los mandamientos de la Torá. Por ahí en internet hay un judío que es el que siempre está hablando de que Jesús es hijo de fornicación, y ha puesto hasta el cansancio y fragmentos de la Torá, fragmentos del Antiguo Testamento, del libro de Isaías.
Es muy claro, se le nota, sobre todo en los primeros videos que formó, porque tengo años que lo veo a veces ahí. Se nota luego que su corazón está lleno de odio contra Jesús. Es un odio contra Jesús. Pero por esa forma repetitiva de querer convencer al mundo de que Jesús es hijo de fornicación, pienso que se ha vuelto una situación patológica en este judío respecto de muchas cosas. Y ahorita les voy a explicar por qué. Jesús realmente va a ser condenado cuando le pregunta el sumo sacerdote a Jesús: eres tú, te conjuro delante del Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías. Y al ser conminado en el nombre de su Padre, Jesús les dice claramente que Él es el Mesías, ¿no? Y esto va a ser la causa de llevarlo a la muerte. Pero realmente, dentro de todo el proceso jurídico, hay por ahí estudios muy profundos, muy serios, muy responsables, hechos desde el estudio profundo de la jurídica judía de aquellos tiempos, conforme a la Torá, conforme a lo que se ordenó a Moisés, cómo se juzgaban las cosas por los judíos. Hay mucha información y se sabe que los fariseos pisotearon todas las cosas jurídicas de los mismos judíos, tuvieron que ser pisoteadas para poder lograr la muerte de Jesús. ¿Sí? En lo particular, sin difamar, pero yo conozco personas serias que han conocido estas ideas de que muchos judíos piensan que un gentil no tiene alma, o que un gentil no tiene derecho a ciertas cosas, que un gentilos, porque ellos nos llaman gentiles a nosotros, a todos los que no somos judíos directos, entre comillas directos, ¿no? Y de esta manera van a crucificar a Jesús. Por eso Jesús les dice en el Evangelio de hoy: muéstrenme quién de vosotros me convencerá de pecado. Les está diciendo a las turbas de los judíos: ¿quién de vosotros me convencerá de pecado? Hay muchos llegándose poco a poco a la pasión, su divina pasión en el que Él va a sufrir por nosotros. Los encuentros con los rabinos judíos fue más constante, más directa. Él tuvo que hablar más claro. Lo sometieron a preguntas muy fuertes y Él contestó. Inclusive en algún momento dado le habló claramente con ellos: raza de víboras, sepulcros blanqueados, hijos del diablo, se los dijo Jesús. Y ninguno de ellos le pudo demostrar públicamente que era un hombre pecador. Nadie pudo demostrar lo contrario de Jesús. Hablaban y decían y falseaban, pero ninguno le pudo demostrar. Porque ellos no tienen datos de Jesús. Inclusive los judíos trataron a toda costa de borrar el nombre de Jesús. Trataron de borrarlo de sus escritos. Así se acostumbraba en la antigüedad. Al grado de que hubo tiempos en que dijeron, y lo siguen diciendo algunas corrientes, que Jesús, el Mesías, nuestro Señor, el Redentor, no existió. Pues si a esas vamos, entonces Moisés tampoco no existió. Porque no hay ni un solo dato en Egipto que hable de que Moisés estuvo en Egipto. No lo hay. Y no lo hay
porque las historias de las naciones siempre las escriben los vencedores y tratan de destruir las historias escritas por los vencidos. Entonces, cuando Moisés realizó la obra de Dios de sacar al pueblo de Israel de Egipto, se ordenó, los faraones ordenaron borrar de toda estela, de todo pergamino, todo, como se acostumbraba poner en las paredes de las grandes construcciones, las anécdotas y los triunfos guerreros de los faraones. Moisés, que era un príncipe de Egipto, como haya sido las cosas, a quien se le debió mucho en Egipto, cuando realiza la liberación de Israel, su nombre es borrado de toda estela. Entonces, el hecho de que no exista una sola huella en Egipto sobre la existencia de Moisés no quiere decir que no existiera. Lo mismo los judíos trataron de borrar el nombre de Jesús de todas partes, inclusive estos datos que yo les estoy hablando sobre nuestro Señor Jesucristo, de que era hijo de adulterio y ese tipo de cosas, falsas, calumniosas, heréticas, blasfemas, son parte de las cosas que se transmiten en secreto en el pueblo de Israel. ¿Pero qué creen? Aunque esta homilía parece hoy como muy informativa, pero es importante que lo sepan. A hoy hay muchos judíos, y no cualquier judío, amados hermanos, hay muchos judíos. Y vuelvo a decir, no cualquier judío. Judíos verdaderamente eruditos, estudiados, con títulos universitarios, con doctorados universitarios, que están tratando de hacerle ver al pueblo judío que Jesús ha sido el rabino, si no el Mesías, porque a lo mejor no lo reconocen como el Mesías, pero sí lo reconocen ahora como quizá el más grande rabino que ha tenido Israel. ¿Sí? No voy a dar nombres, pero hay eruditos judíos, y en internet es conocido de grandes judíos, eruditos, universitarios, con doctorados, no cualquier pelagatos de primaria de México, sin discriminar a nosotros los mexicanos, pero no del nivel, a nivel académico yo no me podría comparar con uno de estos señores judíos que tienen una gran erudición, que saben hablar hebreo, que saben hablar griego, que tienen un conocimiento profundo de la historia, que han investigado en la historia quizá mucho más que la mayoría, pero están tratando de reintegrar a Jesucristo al pueblo de Israel, si no como el Mesías, porque a lo mejor nunca lo van a aceptar como el Mesías, pero sí como uno de los más, o el más grande rabino que ha tenido Israel. Poco a poco inclusive se han hecho libros, volúmenes, donde se demuestra que Jesús nunca contradijo la Sagrada Escritura. Y que al menos, si no reconocen a Jesús como nuestro amado Redentor, el Mesías, sí tendrán que reconocer que gracias a Jesús nuestro Señor, la Torá se dio a conocer al mundo, porque la misión del pueblo de Israel era, para eso lo escogieron, como se lo dijo el eterno Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuándo nace el pueblo de Israel? Con los 12 hijos de Jacob,
nieto de Abraham. Y la misión de Israel era expander, dar a conocer a las tribus del mundo, a todas esas descendencias que se fueron ramificando desde los hijos de Adán y luego los de Noé por todo el mundo, que perdieron la esencia de la verdadera Torá, de la palabra de Dios, ya que Dios solo mantuvo su conexión con Israel. Israel tenía que encargarse de dar a conocer la Torá por el mundo. Y no lo hicieron. Ahora lo están haciendo, lo están tratando de hacer. ¿Sí? Pero hay unos, dentro de los mismos judíos actuales, hay unos que defienden a Jesucristo, no como el Mesías, aunque algunos, y no doy nombres de rabinos, pero hay algunos que en sus escritos y en su enseñanza que dan sobre Jesús, de una manera muy velada, pero están diciendo que Jesús era el Mesías. Hay cantidad de judíos que están viniendo para creer en Jesucristo como Redentor. Quizá todavía no vengan a la Iglesia Católica. Y menos porque ignoran que dentro de la Iglesia Católica hay esta excisión terrible en la cual desde el Concilio Vaticano II la Iglesia Católica se desvió y que los verdaderos fieles a la doctrina de Cristo se encuentran guardando la tradición de la Iglesia, y que la señal clara de que son guardianes de la tradición verdadera de la Iglesia es la conservación del santo sacrificio de la misa en el rito apostólico o llamado tridentino o llamado antigua misa en latín. Porque para la mayoría de la gente, y sobre todo gente que ignora la situación que ha venido pasando la Iglesia, este estado de prueba actual para la Iglesia, creen que la Iglesia de Roma actual es la Iglesia verdadera de Cristo. Por eso muchos judíos que están empezando a creer en Jesucristo, pues no pueden venir a la Iglesia verdadera de Cristo, porque lo que están enseñando ahora desde Roma con el concilio son cosas distorsionadas. Un ecumenismo que la mayoría de los judíos tampoco acepta. Un judío verdadero jamás aceptaría reunirse con otras religiones. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Recuerda, oh Israel, que el Señor es uno, que el Señor es nuestro Dios. Pero hay muchos judíos, vuelvo a repetir, que muchos judíos están viniendo a Cristo. Y que al estudiar y profundizar en el Nuevo Testamento, han reconocido a Jesucristo como el Mesías. Y se están formando grupos. Yo no me refiero a esos. Pero hay otros judíos, estos eruditos, estos que tienen conocimiento y que saben, y que dicen, bueno, ¿por qué Israel rechazó a Jesús? Independientemente de que no lo hayan aceptado como el Mesías, pero ¿por qué rechazaron a Jesús? Y hay libros, de veras, que ha corrido tinta como no tienen una idea. Y hay libros de grandes eruditos judíos actuales que están demostrando que Jesucristo en ningún momento transgredió ni estuvo contrario a la ley. Y si no hubiera sido por Jesús, la Sagrada Escritura no se hubiera dado a conocer al mundo. Ahora muchos judíos están hablando por internet a favor de ellos, tratando de mostrar enseñanzas de la Torá, dando judaísmo por internet y todo. Pero el mundo no les haría caso, muchos no estarían escuchando si no hubiera sido gracias a que los apóstoles de Jesús extendieron por toda la tierra y la iglesia por toda la tierra
el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ven? Por eso dice aquí Jesús, las turbas de los judíos, ¿quién de vosotros me convencerá de pecado? Demuéstrenme que soy pecador. ¿En qué pecado? Muéstrenmelo. Nadie lo podía señalar. Le decían que estaba endemoniado, que era samaritano, pero no le podían demostrar que era samaritano. ¿Por qué no se lo demostraron? Tan fácil que hubiera sido ponerlo en evidencia a nuestro Señor delante de todo el pueblo. ¿No dice el mismo evangelio que los rabinos, los fariseos decían, hay que matarlo, hay que hacer algo porque la gente se va con él, se está yendo tras él? ¿Qué podemos hacer? Resucitó a Lázaro, resurrecciones, curaciones y la predicación. ¿Sí? ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, oye las palabras de Dios. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Por eso Jesús en otra ocasión dirá, tengo otras ovejas que no son de este rebaño. El pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen al pastor. El pastor que conoce a sus ovejas sabe cómo hablarles y las ovejas lo escuchan. Y las ovejas saben reconocer la voz del pastor, no la voz del extraño. ¿Sí? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Es más, para poderlo llevar a la muerte, tuvieron que utilizar la debilidad humana de Judas Iscariote para poderlo tomar preso. Porque si no hubiera sido por el Iscariote, quizá nunca lo hubieran podido agarrar. Pero como dicen aquí en México, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Lean el Evangelio, amados hermanos, léanlo desapasionadamente, con ojos investigativos y escudriñadores, pero no prejuiciados. Si no hubiese sido por Judas, no lo hubieran podido agarrar. Todos los demás apóstoles lo cuidaban, y aún a pesar de Judas, es porque Jesús, nuestro Señor, siempre tuvo el control de su vida. Jesús, nuestro Señor, siempre tuvo el control de sus tiempos, de sus momentos, de sus experiencias. Él decidió cuándo y a qué horas lo tenían que tomar preso, cuándo y a qué horas lo tenían que sacrificar. Tan es así que en el huerto de Getsemaní, cuando Pedro ve que le echan mano al maestro, saca la espada. Otros apóstoles llevaban espada. Eso quiere decir que a pesar de 3 años que tenían de vivir con él, aún no lo habían comprendido en muchas cosas. Y Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a Malco, el criado del sumo sacerdote. Si Jesús no hubiese intervenido, la revolcada que les hubieran puesto los apóstoles a los soldados del templo. Pero Jesús, nuestro Señor, intervino. Siempre tuvo el dominio de su vida. Sabía los tiempos y los espacios, y sabía perfectamente bien que el Padre Celestial estaba moviendo las piezas de la historia de la redención humana, es decir, los apóstoles y cuantos le conocieron y vivieron y le siguieron, e inclusive Judas como parte del proceso. Y vuelvo a repetirlo como lo he dicho en homilías de Semana Santa, porque a lo mejor en esta Semana Santa
hay una gran probabilidad de que yo no pueda transmitir las homilías de esta Semana Santa. Espero poder, pero si no, por eso les estoy adelantando. Judas Iscariote se condenó porque se desesperó, porque dudó de la misericordia de su maestro, porque pensó que su pecado era más grave que la misericordia de su maestro. Y a pesar de que la Virgen, cuando él ya fue a entregarlo, cuando lo entregó y luego arrepentido volvió al Sanedrín y devolvió el dinero, las 30 monedas de plata, cuando él ya sale de la casa del sumo sacerdote con el pensamiento del suicidio, pensando que su maestro no le va a perdonar, nuestra Madre Santísima le sale al encuentro y le dice: Judá, no te quites la vida, no hagas lo que estás pensando, ya te perdonó. Pero madre, ya te perdonó, Judá, ya te perdonó. Te dijo amigo en el huerto. ¿Será por eso que cuando después del concilio estaba la crisis fuerte de que habían suprimido el santo sacrificio de la misa verdadera, y habiendo instaurado el Novus Ordo, las misas que ustedes escuchan de frente en los templos, el Novus Ordo? Hubo una posesa en Suiza que fue exorcizada por 3 obispos. Y cuando Judas se presenta, le dicen: ¿por qué te condenaste?, le preguntan los exorcistas. Y Judas contesta: si yo la hubiera escuchado, tan solo la hubiera escuchado a ella, cuando con lágrimas en los ojos me imploraba que no me quitara la vida, que ya me había perdonado él. Porque Judas era una pieza importante dentro del proyecto de la redención. Y algo misterioso hubiera tenido que suceder en Judas, que aunque lo hubiese traicionado, después hubiese sido un gran apóstol. Alguien tenía que cumplir con esa profecía, porque así estaba escrito, porque así tenía que ser. Entonces nadie puede convencer a Jesús de pecado. El que es de Dios oye las palabras de Dios. El que es de Dios, el que de alguna manera se sintoniza con Dios, oye las palabras de Dios. El que no es de Dios, no escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, les dice Jesús a los judíos, porque no sois de Dios. Respondieron los judíos: ¿no decimos bien que eres un samaritano y que estás endemoniado? Respondió Jesús: yo no estoy poseído del demonio, sino honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado a mí. Yo no busco mi gloria. Yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y la juzga. En verdad os digo que quien guarde mi doctrina no morirá jamás. Precisamente este judío que está atacando constantemente a nuestro Señor en el internet, que dice que Jesús es hijo de adulterio, también dice, ahí está, dijo que regresaría y no regresó, que no moriría ni se han muerto sus seguidores. Pero Jesús no se... Qué extraño que un judío hable de esa manera, puesto que los mismos judíos enseñan que cuando se estudia el Antiguo Testamento, la mayor equivocación en el estudio del Antiguo Testamento es interpretar los textos como historias, así como cuentitos para los niños. Sino que todas las historias que están en el Antiguo Testamento tienen un significado más profundo, más alegórico,
más místico e inclusive tienen una interpretación secreta que solo se les entrega a los que quieren ser santos. Así también en la vida de Jesucristo, muchas cosas que se hablan y que él decía tienen una interpretación a ese nivel, pues estaba hablando con judíos. Cuando él dice, quien guarde mi doctrina no morirá jamás, ¿por qué? ¿Jesús vino a enseñar otra doctrina? No, Jesús solo vino a confirmar la Torá, porque él mismo lo dijo, yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, he venido a cumplir. Así es que la doctrina que enseñaba Jesús era la doctrina de los patriarcas, era la doctrina de Moisés, era la doctrina de los antiguos profetas. Jesús en ningún momento insinuó que enseñaría una nueva doctrina. Doctrina verdadera que se había distorsionado con el paso del tiempo, como ya se los he explicado, cómo los judíos desde el tiempo de Ezra cambiaron la interpretación del Mesías, porque pues cuántas veces esperaron un Mesías y siempre los que aparecieron pues no eran como ellos querían, y el pueblo se fue desilusionando de la idea mesiánica. Por eso tuvieron que cambiar el sentido del Mesías por un Mesías guerrero, poderoso, por un emperador, por un gobernante que va a dominar los pueblos y que va a poner a todos los pueblos bajo el gobierno de Israel. Pero ese no es el sentido verdadero del Mesías en el origen. Jesús no está enseñando nuevas doctrinas. En verdad os digo, quien guarde mi doctrina no morirá jamás. Dijéronle los judíos, ahora conocemos que estás poseído por algún demonio. Murieron Abraham y los profetas, y tú dices, quien guarde mi doctrina no morirá eternamente. No estaban captando el sentido metafísico y espiritual. Por ventura tú eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas que también murieron. ¿Tú por quién te tienes? Les respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, y no le conocéis, no le experimentáis, no tenéis ninguna experiencia de Dios, por eso no me creéis. Mientras que yo le conozco, del Padre vengo y al Padre voy a volver, porque nadie va al Padre si no es por mí, y nadie viene a mí si el Padre no lo trae para que yo se lo entregue. Palabra de Jesús. Y si dijese que no lo conozco, si dijese que no lo conocer, acuérdense que en los textos bíblicos conocer es experimentar. Y si dijese que no lo conozco, sería tan mentiroso como vosotros. Mas le conozco y observo sus palabras. Abraham vuestro padre deseó con ansia ver mi día. Fíjense bien, Abraham vuestro padre. No dice Abraham mi padre, Abraham vuestro padre. Ahí está hablando como quien es el Mesías. Abraham vuestro padre deseó con ansia ver mi día. Lo vio y gozó mucho. ¿Cómo pudo Abraham, si murió, ver el día de Jesús? Si no fue a través de una experiencia mística, de una experiencia profética, de ser arrebatado a los mundos superiores y que viera los tiempos de Jesús a nivel profético. Porque Abraham, antes de morir, Dios lo arrebataba, el Padre Celestial lo arrebataba para que viera en espíritu cómo en su descendencia se había de cumplir la promesa de que de ti, en ti, tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra a través de Jesús. Abraham, vuestro padre, deseó con ansia ver mi día, lo vio y se gozó mucho. Y le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿En qué nivel se encontraban estos que le estaban preguntando? Respondióles Jesús, en verdad os digo,
que antes que Abraham fuera, la traducción textual del griego dice que antes de que Abraham fuese, yo soy. No yo existo, sino yo soy. Tomaron, fíjense bien, ¿por qué querían apedrearlo? Aquí esta traducción católica está un poquitito adaptada. Hay que reconocerlo. Porque aquí dice, porque fíjense bien, la traducción del latín dice así: amén, amén, dico vobis. En verdad os digo, antequam Abraham fierit, antes de que Abraham fuera, ego sum. En latín, ego sum significa yo soy. ¿Y saben qué? Los hebreos sabían perfectamente bien que yo soy solamente es el nombre del Eterno, el nombre de Dios. Porque si lo traducimos así como lo pusieron aquí en español, en verdad os digo que antes que Abraham fuera, yo existo. Antes que Abraham fuera creado, yo existo. Antes que Abraham fuera creado no aparece en el texto griego tampoco. Existo yo, tampoco aparece. El texto es, antes de que Abraham fuese, yo soy. Cuando los judíos oyeron el que Jesús estaba utilizando el nombre para sí mismo, el santo nombre, tomaron entonces piedras para lanzárselas. Los judíos actualmente dicen que Jesús se robó el nombre secreto del Eterno, que lo robó. Pues que lo demuestren cuando lo robó. En algunas homilías, busquen los que están entrando a las homilías, tendrán que revisar cuando menos un año para atrás. Hay por ahí unas homilías donde yo hablo de cómo San Juan Bautista le transmite el misterio del santo nombre del Eterno a Jesús en el día del bautismo en el río Jordán. Son cosas que no se las enseñan porque poquísimos las sabemos. Entonces, cuando él dice antes que Abraham fuese, yo soy, al escuchar esa palabra, los judíos dijeron, no, ¿cómo se puede atribuir el nombre del Eterno él mismo? Hay que matarlo. Tomaron entonces piedras para lanzárselas, mas Jesús se ocultó a sus ojos y salió del templo. Jesús, ¿qué pasó? Que salió del templo. Estaba hablando con rabinos. Estaba hablando con gente que estudiaba Torah. Y no le pudieron hacer nada. ¡Qué audacia de nuestro Señor! De allí en el templo, donde el sumo sacerdote cada año entraba al Sancta Sanctorum, donde estaba el arca, y pronunciaba ese nombre, yo soy, lo pronunciaba en hebreo con la pronunciación perfecta. Al sumo sacerdote le amarraban una riata en el tobillo izquierdo, para que entrara y pronunciara el nombre de Dios que se pronunciaba en la fiesta de Yom Kippur. Pero si el sacerdote no era digno, el fuego de Dios aparecía dentro del Sancta Sanctorum en medio de los querubines y consumía y mataba al sumo sacerdote. Y ya, como era ahora muy peligroso, pues ya si se tardaba en salir, ya nomás le empezaban a jalar a la riata y sacaban el cadáver del sumo sacerdote. Pero ¿se imaginan a Jesús? Todos los judíos sabían que en Yom Kippur solo el sumo sacerdote podría decir, yo soy, allá adentro. Claro, pronunciado con la fórmula perfecta y el tono y las letras correctas en arameo o en hebreo. Imagínense a Jesús, que hoy nos dice aquí, este fragmento del Evangelio, en verdad os digo que antes que Abraham fuese, ego sum, yo soy. ¿Se imaginan en medio, dónde estarían platicando? Obviamente en el atrio.
Y Jesús les dice, yo soy, en medio de los rabinos, los judíos, lo quisieron apedrear. Tan entendieron que lo querían apedrear. Y sin embargo Jesús se ocultó. Esto es muy significativo, porque el nombre de yo soy es un secreto para pronunciarlo. Mas Jesús se ocultó y salió del templo. ¿Sí? Y nos dice un fragmento de la carta a los Hebreos el día de hoy. Nos dice así, carta a los Hebreos del Nuevo Testamento, capítulo 9, versículos del 11 al 15. Hermanos, habiendo venido Cristo como pontífice de los bienes futuros, tú eres, dice la Escritura, tú eres mi Hijo muy amado, en quien me complazco, y eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Habiendo venido Cristo como pontífice de los bienes futuros, atravesó el tabernáculo. ¿Cuál es el verdadero templo de Dios? El cuerpo humano. Todos somos casa de Dios, todos somos puerta del cielo. Pero mientras no corrijamos nuestros templos, el templo del cuerpo se corrige con las obras buenas. El templo del cuerpo se corrige con la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios, con la caridad, con los preceptos, el cumplimiento de los preceptos, lo enseñado por Jesucristo sin rechazarlo del Antiguo Testamento. Cuando tengamos nuestro templo limpio y corregido, Dios aparecerá ¿dónde? En el interior de nuestros corazones. Pero Cristo, que era el templo perfecto, la habitación perfecta, el templo no hecho de mano humana, que fue al que él se refirió cuando dijo, destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Se estaba refiriendo al templo perfecto de su cuerpo, como verbo encarnado, donde habitaba en él la plenitud de la divinidad, como lo dice San Pablo. En Jesús habita porque está vivo, porque está resucitado. El cuerpo de Jesús está resucitado en la gloria de Dios. Más que el templo, el primero, el hecho por Salomón, el segundo, el regenerado por Herodes el Grande, o el tercero que puedan hacer los judíos ahora, son templos de piedra, templos de material de esta naturaleza, hechos de mano humana. No, el templo no hecho de mano humana es el cuerpo. Y ese es Jesús. Habiendo venido como pontífice de los bienes futuros, atravesó el tabernáculo más amplio y más perfecto, no hecho de mano humana. Para poder penetrar Jesús y retornar al Padre llevando consigo a toda la raza humana y presentarla al Padre, tuvo que hacer el gran sacrificio que se hacía en el altar de los holocaustos, lo hizo él en su propio cuerpo. Más amplio y más perfecto en hecho de mano de hombre, es decir, que no pertenece a este mundo, y penetró una vez y para siempre en el santuario. Penetró hacia su interior, su sagrado corazón, el interior de Jesús, allí donde mora el Padre, la plenitud de la divinidad que hay en él, no que había, que hay. Penetró una vez por siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna, porque nos llevó consigo. Sí, cuando él estaba haciendo el derramamiento de su sangre en toda su pasión y en la hora de su muerte, él a la hora de su muerte, cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, se sumerge en el Padre. ¿Y dónde es el lugar del Padre? En el ser humano, en el punto del corazón. ¿Y dónde es el punto del corazón? En lo más interior de nuestro corazón. Allí es el verdadero templo. Estoy hablando de una manera que ojalá y que los más sencillos
me puedan entender, pero los que sepan investigar, que investiguen y dirán si les estoy mintiendo o no. Y penetró de una vez y para siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra roja santifican con su aspersión a los inmundos en orden a la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo, a Dios, como víctima sin tacha, limpiará nuestra conciencia de las obras de muerte para permitirnos servir al Dios vivo. Y por esto es el mediador de una nueva alianza, muriendo para redimir las prevaricaciones cometidas bajo la primera alianza. Ha querido que reciban la promesa de la herencia eterna los elegidos, los llamados en Él, en Jesucristo nuestro Señor. Los llamados, ¿por quién? Por el Padre. ¿En dónde llama el Padre a los suyos? En Él, en Jesucristo. Para que por donde Él caminó, caminemos nosotros. Para que donde Él entró, entremos nosotros. Para que así como Él entró en su propio templo haciendo su sacrificio, entremos nosotros en el templo de Dios, que es nuestro corazón, a través del cuerpo místico de Cristo, y volvamos a Él. Es muy amplio lo que pudiéramos sacar de aquí, es muy amplísimo lo que pudiéramos sacar de aquí. Pues que nos sirva como preparación para la Semana Santa. Preparémonos para estos días santos, en el cual podemos despojarnos de todo lo que sea nuestro ego, todo lo que sea demonio, inmundo y carne, para poder ser dignos de entrar en el templo, no hecho de manos humanas. Ese templo que queramos o no, toda la raza humana, por manos de los judíos principalmente, y de los romanos en segundo lugar, pero todos destruimos ese templo. Toda la raza humana con nuestros pecados hemos destruido ese templo, no hecho de mano humana, que es Jesucristo. Y Él en 3 días lo ha reconstruido, porque resucitó y está glorioso en la gloria del Padre. Así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.